9 de septiembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este paseo que hacemos cada mañana por el kiosco para repasar los titulares que aparecen publicados en los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, ya saben, Diario de Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba, también como siempre vistazo a la prensa digital. Y hoy como cada lunes nos acompaña Rafa Aranda, que se reincorpora después de verano. Rafa, bienvenido. Sí, un largo verano, sí, señor, buenos días. Redactor jefe, como saben, del Diario Córdoba. Bueno, pues hoy, como suele ser habitual los lunes, mucho deporte, aunque en este caso no del Córdoba, y temas propios de cada periódico. En este primer vistazo vemos que el Diario Córdoba ha escogido para la apertura el tema medioambiental y de limpieza al mismo tiempo. La Junta limpiará los sotos de la Bolafia tras 10 años sin actuar, una intervención muy esperada por algunos, muy temida por otros. Ahora comentamos este asunto. La foto nos llega desde Alemania, desde Berlín. España culmina la gesta de su cuarto Eurobásquet. Titula también una foto pequeñita para los reyes que están en Londres, los reyes todos, los hijos, los padres, todos en Londres, por separado, como señala el titular, y foto también para Rafael Arenas, experto en medio ambiente, que habla de las prisas y de lo bueno que es prevenir cuando se intenta frenar deterioro medioambiental. El diario ABC ha escogido también en la misma fotografía, una muy parecida, para su portada. La selección del relevo se baña en oro, titula el diario ABC, el Grupo Vocento, y un titular cordobés también, ahora no sé si lo podremos ver, titular para Córdoba: el plan de vuelos del aeropuerto recibe el visto bueno técnico, y lo tenemos. La foto para los ganadores del Eurobásquet, el cuarto Eurobásquet de la selección española, y la foto de abajo para el aeropuerto, que poco a poco va cubriendo fases, aunque eso no implica ni mucho menos que mañana veamos aquí aviones de Iberia aterrizando. El diario El Día habla de salud en el titular de apertura. Córdoba pierde 600.000 citas médicas al año por la inasistencia del paciente. No inexistencia, sino que no van. Ahora hablamos de por qué no van y si hay forma de arreglar eso. La foto es la misma que la que publica ABC, como ven, como han visto. España reina de nuevo en Europa, y foto pequeñita abajo para las bicicletas toman la ciudad, las calles de la ciudad, y la superior para Germán Crespo, el Córdoba Club de Fútbol, con cuatro triunfos, igual al mejor comienzo en Liga de su historia. Vamos a empezar por el principio, por el Diario de Córdoba, que habla de esa intervención importante, los sotos. La última fue del año 2013 o 15, he leído, sí, que ponía Elina Marzo en esta redacción, en este reportaje, y bueno, sin ser entendido medio ambiente, solo pasear por la ribera o por la avenida Fray Albino se ve que una manilla le haría falta, le hace falta a esa zona. Sí, te asomas sobre todo a la cara sur del puente romano para intentar ver el paisaje y distinguir esa riqueza patrimonial como son los molinos que hay en el río, y lo que te encuentras es una vegetación forestal inmensa que cumple a rajatabla aquel dicho de que los árboles te impiden ver el bosque, ¿no? Desde el año 2013 al año 2015 que se llevó a cabo la operación de mayor calado para limpiar el paisaje de los sotos de la Bolafia. No se había llevado a cabo una operación de la magnitud de la que ahora se pretende ejecutar, para que aquello, sin llegar a ser un paisaje totalmente diáfano de vegetación, porque recordemos que los sotos de la Bolafia está declarado monumento natural, y por lo tanto hay que respetar determinado tipo de botánica y de fauna, sí que al menos vaya poco a poco recuperando el que era su aspecto natural, ¿no? Nosotros, por ejemplo, gente de nuestra generación, recordamos haber visto incluso animales, vacas, ovejas. Sí, las vacas pastaban ahí. Sí, y personas pastoreando por ahí, por esa zona, y bajar incluso al cauce del río para disfrutar incluso del frescor cuando se acercaban las noches de verano, del frescor que había en pequeñas praderas que había a los márgenes del río y que invitaban a acercarse por esa zona, y ahora es completamente imposible. No es una operación fácil porque hay que conciliar determinados aspectos, sobre todo hay que escuchar también a los expertos e informes en biología que tienen que determinar qué tipo de planta, de vegetación hay que respetar y que no sea invasiva y que permita que ahí sigan también anidando pues las 120 especies de aves que tienen allí su fauna natural.
no 120 aves, 120 especies de aves distintas. Hay que decir que la actuación va a atacar sobre todo especies invasoras, como dice Rafa, especies exógenas o exóticas, el eucalipto, el alianto y las cañas, sobre todo las cañas, porque si han paseado por la ribera, el eucalipto como aparatoso se ve de lejos, pero las cañas que han invadido, han colonizado todas las márgenes del río, pues tienen unos rizomas que se extienden por el fondo y hace muy difícil su extracción y tienen que ir con máquinas para sacarlas con una retroexcavadora. Vamos a ver pantaneta, le llaman ellos, una plataforma flotante donde los trabajadores van a moverse de molino en molino. Dice, lo señala en esta información que publica Irina, que firma Irina en el diario Córdoba, Irina Marzo, que no se va a construir nada nuevo, pero se va a liberar al menos los molinos para que se puedan ver de nuevo. No se trata de construir molinos nuevos, pero sí por lo menos liberarlos. Sí, Albolafia también. No hay ningún diseño de ninguna que vaya a hacer que se altere lo que era el paisaje natural, ya digo, de esa parte del río Guadalquivir. Simplemente se pretende recuperar pues, aspectos que tenían un valor histórico patrimonial muy importante, ¿no? Y que sea una zona pues vistosa, un paisaje atractivo para que la gente también lo pueda disfrutar en lo que se viene a llamar el skyline de Córdoba, ¿no? Es que algo tan significativo como es el Molino de la Albolafia, que forma parte del icono visual de la ciudad, del sello de la ciudad, del escudo de la ciudad, es algo que ahora mismo, por culpa de la vegetación que hay en la zona, no se ve. E incluso la larga extensión de cañas que han llegado como sedimentación, arrastradas por el río y han ido enraizando en esta zona, también en cierto aspecto han condicionado incluso el propio cauce del río, modificándolo cuando el agua lo encuentra como obstáculo. Entonces, bueno, pues lo que esta actuación pretende en sí, y ojalá se consiga, es volver a que el río vuelva a tener ese aspecto al que estábamos acostumbrados en la década de los 70 y en los 80, cuando el río lucía esplendoroso a su paso por Córdoba, como suele ocurrir en la mayoría de las grandes ciudades, que casi todas suelen tener un río, que precisamente es uno de los motores incluso de la ciudad, porque limpiar de vegetación también el río Guadalquivir pues va a permitir hacer una serie de también intervenciones allí que ahora mismo no se puede, digamos, porque está ocupado por vegetación. La actuación última del río data de 2013, que se originó a partir de las inundaciones grandes, inundaciones de 2010, es decir, que fue una situación de emergencia, porque se cubrió de limo todo el cauce del río, luego cuando pasaron un par de primaveras, aquello pues reverdeció. No se hace nada más, decía Rafa antes que los más mayores nos acordamos de ver vacas, no solo vacas, yo recuerdo bajar los jeringueros a coger mimbre y juncos a la orilla, recuerdo que se sacaban áridos, había máquinas que sacaban arena para venderla al río, incluso la Enea, había personas que bajaban a coger la Enea para hacer, todo eso se prohibió, el uso industrial del río está prohibido, cualquier uso, no bajen a coger una varilla para ensartar el jeringo, porque le pueden multar, y quizá eso ha hecho que el río, que está tan entropizado, con tanta presencia humana, del ser humano, sin embargo, está ahora tan salvaje, porque todo aquello que se hacía, no digo que haya que sacar arena, no digo que haya que coger mimbre o juncos para los jeringos, pero a lo mejor un poquito o el pastoreo que tú te referías. Recuerdo la vaquería que había junto al Séneca, que bajaba el hombre, sus vacas, y comían en el río, y tenían aquello que era, lo tenían hecho una praderita, porque las vacas comen, le cortan, no sé cómo le llaman eso, van comiendo pastoreando y van dejando aquello como un campo de césped. Yo he jugado al fútbol en un margen casi pegado al puente de San Rafael, al Puente Nuevo. Había una amplia explanada que era casi césped, nosotros pensábamos que era césped, era hierba, por supuesto, y algún balón que otro hemos perdido porque se iba al río y ya era un balón que se llevaba la corriente, ¿no? Yo incluso, José Luis, tú eres, bueno, formas parte de la gente que practica el piragüismo por el río. No sé si esta actuación permitiría también poder avanzar con los kayaks y las piraguas a la zona que van en la que van a intervenir. Que es una restricción por el que tú hablabas de monumento natural. Le ocurre al meandro de Montoro, le ocurre al Guadalquivir, también creo que está el Guadalquivir murciélago bajo esa protección, y no se pueden realizar prácticas, entre otras cosas, navegar. Tampoco se puede entrar con un perro, por cierto, en los molinos, o sea, en los sotos de Albolafia, porque lo prohíbe la reglamentación de espacio protegido. Así que la navegación por la queda fuera, pero sí que es verdad que hace falta esto. Y se va a hacer solo en la zona de los sotos, 21 hectáreas, pero los aclareos haría falta quizás extenderlos.
Es muy difícil de orilla a orilla ver el río, desde la ribera a Miraflores o viceversa. La zona del balcón de Guadalquivir, perdón, los álamos no están dejando ver ya el C3A, ya están prácticamente cubiertos. No se ve la mezquita como se veía antes desde el balcón del Eroski, para que nos entendamos. Creo que está bien que se empiece por ahí, pero creo que esto habría que seguir avanzando un poquito. Por supuesto, y si alargamos todavía un poco más la intervención, no muy lejos de aquí tenemos la isla de las estatuas, esta de los tótem, que eso yo creo que pasa desapercibido para Sí. la mayoría de los cordobeses, no saben ni que existe. El bosque de la Villa Durmiente. Sí, y además ya no es que sea inaccesible, o sea que eso desde un primer momento no se podía visitar personalmente, pero al menos sí visualmente, y eso ahora es un imposible. Sí, no sé. Bueno, pues actuaciones medioambientales, en este caso tiene un plazo de ejecución de 10 meses, la de los otros comienzan hoy, pues haga la cuenta y le sale que estaremos todo el verano con esta película. Y durante todo este periodo habrá nidificación de aves, de las 120 que decía Rafante, algunas nidifican en ese periodo, con lo cual habrá que parar cuando empiezan a anidar la garceta, creo que anida a principios de primavera y nos va a pillar. Yo no sé cómo andarán los martinetes, los cormoranes o las gaviotas, pero hay especies que van a pillar. Habrá que parar si no se anticipan y se cortan. La actuación va a suprimir algunos árboles de gran porte, de medio porte, poda en altura también, se va a bajar la altura de algunos árboles y sobre todo se va a limpiar el matorral para que se pueda ver el río. Caminar por el río si hace falta y ver el río. ¿Vale? Además, recuerdo que a comienzo de legislatura planteaban una ruta de senderismo en torno por las dos márgenes. al río, por las dos márgenes del río, que cruzaban, que es también un proyecto que no se ha podido llevar a cabo porque ahora mismo es imposible caminar por determinadas zonas de las márgenes del río. Sí, se ha hecho por la otra parte, por la parte del Arenal, aunque realmente lo que se ha hecho ha sido recuperar un camino antiguo que había allí debajo de la muralla, de Murallón, y poco más. El camino pensábamos que iba a ser más ambicioso y se quedó solamente en ensanchar y limpiar los caminos. Bueno, seguimos avanzando. El diario ABC les decía, trae en la portada, página 1, el asunto del aeropuerto. El Gobierno ha validado la carta instrumental que es clave para las compañías que pretendieran operar en Córdoba, que en principio no hay más novedad, que se aprueba este plan, pero no hay compañías que quieran volar en Córdoba. Efectivamente. Si complicado es lo que hemos hablado antes del plan que se va a llevar a cabo en el río, más complicado es todavía dar una vida comercial al aeropuerto de Córdoba. Primero porque los procesos son lentos, o sea, el paso, primero se dio la adaptación de la pista para poder hacer vuelos internacionales. El siguiente paso ya es la aprobación de la carta de navegación, que es algo fundamental, es básico, o sea, si eso no existe, todo lo demás sobra. Servir de instrucciones para aterrizar, básicamente. Efectivamente, que sin ser un aeropuerto muy complicado, o sea que la mayoría de la gente que ha volado en el aeropuerto de Córdoba incluso se utiliza para dar cursos de pilotaje porque es un aeropuerto muy, muy sencillo y que permite hacer maniobras de una forma muy fácil. Bueno, pues ya existe esa carta de seguridad, ese manual de instrucciones, como has dicho, esa carta de navegación, ese manual de instrucciones, como has dicho, para poder intervenir en el aeropuerto de Córdoba. Ahora, falta dos permisos básicos. Uno es el de seguridad, que eso sí que es fundamental. Pero, sin embargo, aquí lo más complicado es que con todo, una vez que todo eso se lleva a cabo, una vez que tenga el aeropuerto operativo, que haya hecho las reformas que también se están llevando a cabo dentro de la instalación de la terminal para que pueda ser una zona de tránsito cómoda u operativa para la cantidad de viajeros que se prevén que pudieran hacer uso del aeropuerto cordobés. Lo más complicado va a ser que haya compañías que quieran volar a Córdoba, teniendo como tenemos cerca el Aeropuerto Internacional de Sevilla, el Aeropuerto Internacional de Jerez y el Aeropuerto Internacional de Málaga, a una distancia de hora y algo de la ciudad, ¿no? Posiblemente toda la intervención que se está haciendo ahora en el aeropuerto de Córdoba se quede en nada porque no haya compañías que quieran después hacer uso comercial del mismo, con lo cual volveríamos al eterno debate que siempre se ha recurrido si todo esto es necesario, si quizás habría que orientar el aeropuerto de Córdoba pues a un transporte de mercancías o a un transporte logístico antes que a un tipo de vuelo comercial de pasajeros que ahora mismo pues tenemos otros aeropuertos cercanos que no lo están brindando. En cualquier caso, hubo un momento en el que se planteó rebajar de categoría el aeropuerto de Córdoba, colocarlo en una especie de aeropuerto low cost. Sabemos que
tú viajas a Londres y hay veces que aparcas, aterrizas mucho más lejos de Londres que Málaga de Córdoba, por ejemplo. Luton, yo he ido Luton, al aeropuerto de Luton. Y tienes que te tiras luego hora y media en tren para ir del aeropuerto de Luton a Londres. Tú piensas que estás en Londres y que va, tú no conoces el mapa de Reino Unido y has aterrizado lejísimo. Quiero decir con esto que en Málaga sabemos la cantidad de vuelos que llegan en verano. Y si se potenciara ese uso de aeropuertos low cost, como pasa en Luton, donde vuela Ryanair, donde vuela EasyJet, vuelan compañías de bajo coste, a lo mejor habría una solución. Y luego también habría una alternativa. Yo he pasado este verano por Teruel, un aparcamiento, un invernadero de aviones, el mayor de Europa, y tiene su uso y se aprovecha su aeropuerto para eso. También hay que reparar aviones, también hay que escuela de pilotos, vuelos que no son comerciales, los vuelos charter, es decir, que a lo mejor falta un poco de imaginación para sacar el rendimiento. Ya hemos visto, porque la experiencia tampoco está tan lejana, que lo que son los vuelos domésticos en Córdoba fueron un fracaso para la compañía que pretendió llevarlo a cabo. También es verdad que había vuelos que algunos, ponían en cuestión si realmente era necesario, a Bilbao, Vigo y Palma de Mallorca, creo que fueron los 3 últimos vuelos domésticos que tuvimos de Córdoba. Te acercaban a Galicia, te acercaban al norte y bueno, el vuelo en Mallorca era porque hacía un vuelo técnico la compañía y ya aprovechaban el trayecto. Para repostar. Más allá de eso, una vez visto que los vuelos domésticos no triunfan, porque además afortunadamente disfrutamos de un medio de transporte que incluso a partir del año que viene va a ser un medio de transporte más barato todavía, como es el AVE. Y más rápido quizás, ¿eh? Si hace las cuentas de Córdoba a Bilbao se tarda menos en tren que en avión, si suman la hora de espera de aeropuerto y el desplazamiento. Pues ya el AVE prácticamente ha vertebrado toda España, es raro el lugar a donde no te aproxima el AVE, el vuelo, realmente la utilidad que tendría el aeropuerto de Córdoba sería, bueno, pues para vuelos internacionales. Entonces, habría que ver si realmente interesa a una compañía aérea japonesa o alemana o británica trazar una línea hasta Córdoba cuando sabes que tienes el aeropuerto de Sevilla a escaso hora, 1 hora y cuarto de tiempo y que a ellos pues, le da, bueno, pues todo el servicio que le pueda prestar, el servicio que le pueda dar de aquí. Pero el asunto ese que comentaba yo de Luton en Reino Unido, o algún otro aeropuerto, le pasa en Francia también, en París creo que hay 4 aeropuertos, y algunos están lejísimos de París. Y el que aterriza no sabe dónde está llegando. Realmente, si un japonés le dice visita a Málaga y aterriza en Córdoba y coge un tren, igual hasta le da igual y le abarata mucho los costes porque operarían más barato que en Málaga, está muy saturado el aeropuerto de Málaga, el hipódromo de Málaga, donde salen las maletas, se tardan horas en coger una maleta de allí, habría problemas también en Málaga, como saben, porque lo más caro, se tarda mucho en aterrizar y Córdoba está vacío, está a 1 hora en AVE. Hombre, no es un caso tampoco muy comparable, pero los que hayan ido últimamente al aeropuerto de Madrid-Barajas han visto, bueno, los que vayan a utilizar la terminal internacional, la T4, el recorrido desde el aparcamiento del coche... Está en Guadalajara casi. Son unos 40 minutos, ¿eh? Sí, o sea que no, sin exagerar en autobús. Puede utilizar un pequeño metro interno que son unos 20 minutos aproximadamente. En 40 minutos, un cuarto de hora más está llegando de Córdoba a Sevilla para coger un vuelo. Málaga. La T4 está casi en Guadalajara, aunque le llaman Madrid aquello, haciendo una broma. Bueno, seguimos avanzando. El diario El Día habla de sanidad. Leíamos antes, Córdoba pierde 600.000 citas médicas al año por reinexistencia del paciente. Arturo lo firma Cisco López. Yo ahí no estoy muy de acuerdo con mi compañero porque él le echa un poquito la culpa al paciente de no ir al médico. Bueno, y creo que no es esa la razón por la que no va la gente al médico. Creo que si el dato se ha trasladado a los medios de comunicación pretendiendo dar una imagen de victimismo como para justificar el atranque que eso supone para la atención primaria, habría que estudiar por qué se produce ese atranque. Efectivamente, desde que en el año 2015 se aplicó la fórmula de cita a través de Internet, han sido más de 5 millones de citas las que no se han presentado, no han comparecido delante y después del médico, y en el último año han sido 600.000. Pero en la mayoría de los casos yo creo que responde a que precisamente te dan una cita a tiempo vista tan alargado, tan prolongado, que acabas recurriendo al médico, si tienes compañía, al médico de la privada. Ya no te sirve absolutamente de nada. Es que te están dando citas a 15, 18 y a 20 días. Hay determinadas enfermedades que no pueden esperar tanto tiempo. Entonces, el paciente recurre a otras vías, a la vía el que puede, a la vía de la medicina privada, bien por compañía, bien incluso pagando dinero, porque la enfermedad es tan acuciante que se lo
que se lo pide y no va al médico, incluso para pedir medicación. Pide cita para pedir para una medicación que tienes constantemente que estar tomando y te dan la cita a 18 días. Al final, pues acabas hablando con el tipo de la farmacia, pagándosela, o si conoces a algún médico que te la puede recetar, que te la recete, porque no puede estar tanto tiempo de espera. Con lo cual, yo creo que es una noticia que realmente es francamente negativa para el servicio de asistencia sanitaria. No quiero que suene a frivolidad o humor negro, pero es que cuántas de estas personas han fallecido incluso esperando la cita, también. Porque a lo mejor algunos, y además incluyen estas 600.000 inasistencias, las llamadas telefónicas que no se atienden. Bueno, es que a veces el médico te llama y te pilla trabajando, conduciendo. Bueno, pues si no coge el teléfono, cuenta con una asistencia médica. Yo voy a poner un ejemplo. Yo tomo una medicación diaria, periódica, se me agotó este verano cuando estaba en la playa de vacaciones, y el día 1 de septiembre pedí cita con mi médico de cabecera para que me renovara la medicación. Me dio de cita para atención telefónica, por supuesto, no presencial, porque es solamente recetar una medicación para la semana pasada, y pasé consulta embarcando en un avión. O sea, me llamó cuando estaba subiendo por la escalerilla del avión. Soy su médico, le llamo, se ha puesto en contacto conmigo, yo sé. Era para esto. Pasaron 17 días exactos hasta que... Y después, bueno, también podría contar haber pasado ya cita médica en sitios muy insospechados. En este caso, la información que publica el Diario del Día, que es correcta, no digo que no sea cierta, pero creo que había que plantearse el por qué ocurren estas cosas más que intentar criminalizar, porque además señala que a consecuencia de esto hay 600.000 personas que no han podido tener cita médica. Bueno, a lo mejor gracias a esto las pacientes tienen, en vez de 5 minutos de médico, tienen 7. O sea que a lo mejor habría que felicitar a quien no ha ido para que el médico tenga un ratito más por paciente, porque la atención de medicina atención primaria deja bastante que desear, no por culpa del facultativo ni mucho menos, sino porque no funciona. También incluye enfermería, También hay personas que le dan cita para que se curen una heridita la semana que viene y ya se ha cicatrizado sola o se te ha caído la mano o la pierna. O sea que creo que habría que poner las cosas, la culpa en cada uno. Hemos tenido la coartada de la pandemia. Efectivamente, eso pues retrasaba mucho la cita médica, había que tomar una serie de prevenciones, y eso pues me condicionaba mucho los plazos. Pero ya la pandemia, afortunadamente, no impone ese condicionante. También es verdad que habría que pedirle a aquellas personas que piden cita médica y al final no van a asistir a ella, que la acaben cancelando también para agilizar todo este proceso. Pero yo digo, la noticia es francamente negativa, porque esto lo que refleja es el hartazgo de mucha gente de que en vez de esperar 18 o 20 días, porque hablamos de enfermedad, hablamos de un tema de salud, hablamos de un tema básico, pues optan por no agotar ese tiempo de margen y de paciencia y de acudir a la medicina privada para ver si resuelve su problema. Hablando del hospital, y no quiero vincularlo directamente, pero ayer el sábado por la tarde, falleció la trabajadora de Sadeco, que fue atropellada el martes en Alcolea. Estaba trabajando en un punto limpio, un camión la atropelló. Han llegado pocos detalles del atropello, pero por lo que conocemos parece que el camión estaba operando allí, esta mujer estaba trabajando y el camión la atropelló. Ayer, el sábado por la tarde, falleció. Así que nuestras condolencias a su familia y a sus compañeros y amigos de esta señora. Más cosas. Dice el diario Córdoba en el sumario: urbanismo regulará por zona la instalación de placas solares en el casco. Yo he estado leyendo información que firma Araceli, Ruiz Arjona. Da un poco la sensación de que no está todo cerrado, ni mucho menos, pero hay cierta discrecionalidad por parte de la gerencia, en fin, que eso puede hacer peligrar la ordenanza o cómo se articule, porque viene a decir que según se está orientado más al norte o más al sur la placa, que sí, yo qué sé, yo creo que las cosas son mucho más así. El impacto se ve o no se ve quién, una persona que mida 1,90, uno que mida 1,60. Sí, se han ido eliminando las antenas de la televisión que había en la zona del casco histórico, donde en algunos lugares era muy llamativa incluso, por ejemplo, el entorno de la Plaza de Capuchino. Y ahora, donde antes había una antena, ahora hay una placa solar que afea todavía aún más el paisaje. Hay una ordenanza municipal desde el año 2007 que prohíbe, salvo en zonas renovadas, la instalación de las placas solares, precisamente por eso, por el impacto visual que provocan en el lugar. Ahora, estamos obligados sí o sí a buscar cada vez más energías renovables, porque ya incluso hay casos que son, más allá de incluso del coste en sí, que nos supone o nos está suponiendo y que está castigándonos con las tarifas eléctricas,
también por la emisión de CO2 que esto implica y el impacto medioambiental que está teniendo. Con lo cual, bueno, eso obliga a tener que adaptar esa normativa a los nuevos tiempos. Eso, el primer paso que va a dar urbanismo es cierta flexibilidad para empezar a permitir que determinados techos o terrazas de viviendas que en esta zona puedan ya hacer uso de este tipo de energía. También por otro lado, las placas solares no son las mismas que había cuando empezó a utilizarse este tipo de energía. Ya han ido también cambiando modelos, diseños, algunas son más pequeños, son más encajables y adaptables a cualquier espacio. Camufla mejor en el tejado. Eso también pues se debe tener en cuenta. En suma, lo que va a ser urbanismo ahora es empezar a redactar una normativa marcando las pautas, marcando cuál debe ser el diseño, en qué zona se puede poner determinada placa solar y en qué zona no se puede poner determinada placa solar, y que este tipo de energía pues llegue también al mayor número de vecinos posible de los que viven en esta zona. Apunta el reportaje una solución más costosa que la de las tejas solares, que no son placas, sino son tejas que se camuflan mucho mejor, son mucho más costosas. Bueno, la solución sería que se sufragara la diferencia de precio de la placa con respecto a la teja y que un Ayuntamiento, o quien fuera, o los Next Generation, estos que sirven para todo, que se encargue de pagarle eso, con lo cual tendrían los vecinos con casas unifamiliares en el casco histórico o donde fuera su energía solar y no afearía, si es lo que quieren es que cuando pase un dron volando de la vuelta ciclista, pues no se ven los techos. Más cosas muy rápidamente que se nos va el tiempo. Dice, hablando de medio ambiente, la Junta, dice el diario El Día, lo leo en El Día, me da igual, la Junta prepara un decreto para limitar las luces de Navidad, fundamentalmente en cuanto a horario, en cuanto a duración de la iluminación. Saben que esto empezó que no la Junta, porque en Galicia el alcalde de Vigo está poniendo las luces de Navidad, ya encendido, el amigo del alcalde de Vigo ya ha encendido todo el aparato. Como digo, en Córdoba históricamente se han encendido las luces el puente de la Inmaculada, era el día en el que se encendían, pero hemos ido adelantando y hay veces que estamos, como dice Rafa, Abel Caballero, el alcalde de Vigo, con todo encendido ya, o casi, y en Madrid ya pronto se encenderán y tal. Creo que es una medida muy razonable y no solamente el tema de la fecha, sino la duración horaria, porque hay veces que pasas por las tejares a unos secos de madrugada y sí que toca el encendido para que, no sé, será para los que limpian, para los que baldían la calle, para otra gente no pasa por ahí. Sí, se nos está pidiendo a los ciudadanos que nos apretamos el cinturón. Y por otra parte, bueno, chocaba precisamente en determinados momentos en los que la ciudad parece que eso es Disney World, ¿no? Lleno de luces, como si aquí sobrara energía y dinero para poder permitírselo, ¿no? Y las fiestas de Navidad, precisamente, bueno, fiestas de Navidad se han convertido en un periodo de máximo consumo y que lo que se pretende es que la gente consuma durante esos días y gaste como si no fuese a ver un mañana. Por lo cual, bueno, pues se ambientan las calles, se iluminan ya a meses vista. Hay ciudades de España que, coincidiendo con la fecha de los difuntos, ya están encendiendo el alumbrado de Navidad. Y aquí, tonto el último, o sea, tú llegas el día 8 y parece que hayas con retraso embarcarte a estas fechas. El paso adelante que da la Junta de Andalucía no es ninguna frivolidad, yo creo que es absolutamente y estrictamente necesario, y más con la que se avecina cuando llegue el invierno como consecuencia de la guerra, de la invasión en Ucrania de Rusia y lo que Putin pueda llegar a hacer con el tema del gas y la crisis energética que eso va a desembocar, ¿no? Con lo cual no está de más que este año tengamos un periodo razonable y con sentido común, y que evitamos los excesos festivos que se suele dar con la luminaria por esas fechas. Efectivamente. Y ya para terminar, casi fuera de hora, un par de asuntos de deporte, uno telegráfico, a las fotos otros periódicos lo han visto, España ganó ayer, lo sabrán ya, el Eurobásquet más sorpresivo quizás, porque cuando vimos al principio el plantel que llevaba a España a este Campeonato de Europa de baloncesto, nadie sospechó, casi nadie, excepto Escariolo, que ese equipo podía ganar, acabar levantando la medalla, y así lo hizo ayer. Sorpresa muy favorable y sobre todo el relevo, quitando la polémica quizás de Lorenzo Brown, que yo creo que tampoco hay que hacer polémica desde casa, que ya la hagan otros, pero sí que era un plantel extraño, el de primeras 7 debutantes, el relevo muy brusco de la generación. Es verdad que se nos cayó Jules,
que era también un poco transición junto a Rudy y los hermanos Hernán Gómez, pero era muchísima gente poco desconocida. Sí, bueno, además sorpresa de Lorenzo Brown, que a mí me sorprendía en una selección en la que no hace mucho hemos tenido a Ibaka, hemos tenido a Mirotti... Bueno, Sibilio, ¿te acuerdas de la época de Sibilio? Efectivamente, que estamos acostumbrados y además ya vemos que en la mayoría de las selecciones pues suele haber nacionalizados que acaban jugando para ese país sin ni siquiera pues conocer el idioma, ¿no? Hay un vídeo que salía ya en la charla de Scariolo en español en el vestuario y Lorenzo Brown iba a lo suyo, tenía la cabeza como perdida diciendo que estará contando, ¿no? El iPhone. Ha sido una sorpresa mayúscula, nadie puede decir que apostaba por esta selección cuando empezó el campeonato, era la primera gran cita después de que esa generación maravillosa que puso a España en la cumbre del baloncesto mundial, literalmente, porque fueron campeones del mundo 2 veces, los hermanos Gasol, etcétera, etcétera, se fueron retirando y los que no se fueron retirando pues, por culpa de lesiones, como el caso de Jules, como el caso de Ricky Rubio, no pudieron estar presentes en esta cita, con lo cual, bueno, se esperaba que iba a ser una prueba de un campeonato de transición para que los jugadores que en un futuro no muy lejano deben de intentar volver o debían de intentar volver a la primera línea del baloncesto mundial con la selección española fueran tomando cancha, fueran tomando pistas y sin embargo nos han sorprendido pues, con una lesión de fe. Porque yo creo que el triunfo de la selección española en este caso ha sido la victoria de eso, la victoria de creer que es posible, la victoria de la fe, que es lo que nos ha conducido a que nuevamente sigamos en la cumbre del baloncesto. La fe y la humildad, añado yo, porque es verdad que ha ido con una humildad tremenda el equipo y sabiendo que se puede perder, que se puede ganar, han ido ganando, perdieron un partido tontorrón al principio, fase previa, y salieron adelante. Y ahora un sí nombre que... propio que es fundamental, que como tú has dicho antes, Sergio Scariolo. Sí, o sea que sí. esa es la clave de todo. El gran triunfador de es Scariolo. Y ahora sí que para terminar fuera de hora, el tema del Córdoba. El Córdoba ganó el sábado, ¿saben?, al Rayo Majadahonda, ganó 2-0 creo que fue, y encadena la cuarta victoria consecutiva de este año, sumando la del año pasado, no sé cuántas lleva el Córdoba sin perder en el Arcángel, sí. E incluso fuera del Arcángel. Si gana la semana que viene será, señala el diario El Día, señala todos los periódicos, el récord histórico del mejor arranque liguero del Córdoba, cuando todo el mundo estaba ahí con la duda de cómo sería la transición de la segunda RFEP a primera federación, bueno, pues por ahora con sobresaliente. Sí, antes hablábamos de Sergio Scariolo, ahora además hay que hablar de otro nombre propio que es el de Germán Crespo, que todavía no ha perdido un partido en el estadio del Arcángel, ha empatado uno, precisamente el primero, en aquella periodo cuando sustituyó a Pablo Sierra, con la temporada ya en sus estertores y el equipo pues difícilmente salvable o rescatable, y desde entonces todo han sido victorias para él en el estadio del Arcángel. Vuelve a ser también, igual que he dicho antes, un equipo que cree en lo que hace, que eso es muy importante, y sobre todo cree en conjunto, cree en equipo. El Córdoba lo que más destaca cuando se le ve jugar es que tiene automatizada la mayoría de sus movimientos. De hecho, el segundo gol el otro día fue un prodigio precisamente de automatización, una serie de pases que esa misma jugada la hizo el Real Madrid contra el Celtic de Glasgow en la Champions y se estuvo repitiendo en los canales de televisión durante una semana. Era imposible quitarle el balón de los pies, todo jugador estaba posicionado en el lugar exacto, en el momento exacto, hasta que al final Simo prácticamente empujó la pelota dentro de la red. Eso refleja que este equipo está muy bien trabajado. Muy trabajado y ya es claro favorito para el ascenso solo la cuarta jornada. Ya se coloca esa vitola, el rival que viene al Arcángel sabe que viene a perder y eso marca el juego. Es como visitar el Bernabéu, sabes que va a perder, quizás va a arrancar un empatito, pero no se plantea igual un partido cuando llega un fortín inexpugnable como en el caso del Arcángel. Sí, sobre todo juega a expensas del rival. Es que ya plantea el partido no según tu filosofía de juego, sino que plantea el partido en función de lo que esperas que el rival ya te vaya haciendo, ¿no? Y eso en cierto modo también es darle cierta ventaja al adversario. Bueno, pues ilusión en los cordobesistas, ilusión en los aficionados al baloncesto, un buen fin de semana
y una semana por delante para seguir avanzando en información. Hay muchas más noticias que no hemos podido repasar. Como siempre, les invito a que bajen el kiosco, que compren un periódico, que lo lean en internet, que escuchen la radio, que vean la televisión y que se informen. Gracias, Rafa, te espero el lunes que viene. Estaremos por aquí. Y gracias a ustedes también, les veo mañana, que será martes, seguiremos hablando de lo que publican los periódicos. Hasta entonces, gracias por su atención.